Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Yo quiero que abramos nuestra Biblia en Lucas. Lucas capítulo 24. Y versículo 44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vamos a hacer una oración. Padre, Señor nuestro, a ti, Señor, nos dirigimos, porque tú eres poderoso, Señor. A ti, Señor, nos dirigimos en esta mañana, dándote gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están en esta mañana. Señor, que puedas ser tú en esta mañana abriendo nuestros ojos, abriendo nuestros oídos, Señor, para entender tu palabra. Señor, oh Dios poderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Hermanos, de lo que les quiero hablar en esta mañana es algo bastante profundo, pero así como de profundo es para el que presta su oído, les va a ser muy sencillo. Y realmente sabe el Señor, y no miento, que quise cambiar el mensaje de esta mañana, porque me parecía muy largo, pero he minimizado un poco y el Señor ha permitido, porque donde abría el Señor me mostraba y dije, bueno, Señor, definitivamente voy a compartir esto con los hermanos. Cuando Jesús habla acá en San Lucas 24:44, Él está diciendo que desde Moisés, los profetas y los salmos, en la Sagrada Escritura que nosotros tenemos ahora, que le llamamos Biblia, hablan de Jesús. Todo es cristocéntrico. Todo dirige hacia Jesús. De lo que quiero hablarle en esta mañana es del primer coro que se empezó a cantar, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros, de cuán amor tuvo el Padre para con nosotros, que envió a su Hijo unigénito. Sé que parece muy común todo esto para nosotros, que a veces creemos que ya entendemos bien cómo va, pero lo que quiero recalcar, hermanos, es que antes de que venga Jesús a morir en la cruz del Calvario, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo no teníamos absolutamente ningún poquito de opción para poder llegar a Cristo o para poder llegar al cielo, para poder obtener la salvación. Sí, desde el principio la Biblia dice que somos hechura suya. El Señor nos hizo a nosotros, pero estábamos, por causa de Adán, estábamos viviendo en maldición. Y a mí me gusta mucho, ya saben, me gusta argumentar, voy a argumentar en los salmos, también en los profetas. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Salmos capítulo 14, demostrando así que nosotros no teníamos posibilidad alguna de poder hacer algo
para con Dios. Dice el necio en su corazón, en el Salmos capítulo 14 en adelante, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la congregación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es evidente, hermanos, que Jehová miraba desde los cielos y no había quien haga lo bueno. Siempre nuestra mente estaba perdido, estábamos muertos. Un poquito más atrás, en el capítulo 10 de Salmos, en el versículo 3 dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Podemos ver que cuando Jesús dijo ahí en San Lucas que los profetas y los salmos y el propio David que hablaba sobre Jesús, en todo esto que estamos hablando, hermanos, vamos a darnos cuenta poco a poco que nos va a llegar a Jesús. En el Salmos, vamos a seguir hablando de lo que dijo David, en el Salmos 36, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Con todos estos versículos, hermanos, quiero argumentar lo que nos pasaba a nosotros cuando Cristo, aún el Señor, no había enviado a su Hijo. Nosotros estábamos con una ceguera espiritual. Ahora podemos irnos a Isaías. En Isaías 59, en adelante voy a leer pronto. Dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Qué dice el versículo 2? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si lo apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad,
y obra de rapiña. Está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Hermanos, esto que decía Isaías estaba ocurriendo antes que venga el Mesías. Todo lo que dice Isaías acá, leyendo el contexto, habla sobre la situación del pueblo de Israel que estando en rebelión con Dios. Luego, pasando el tiempo, cuando ya Jesús vino en la cruz del Calvario, Pablo, en el capítulo 3, del versículo 9, Romanos capítulo 3, versículo 9, nos dice literalmente todos los versículos que yo estuve leyendo ahora. Los que estaban en los Salmos, los que estaban en Isaías. Y ahora Pablo les dice a los romanos, en el capítulo 3 del versículo 9, le dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todo están bajo pecado. Como está escrito, y ahí menciona el apóstol Pablo y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está lleno de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No sé si vamos entendiendo, hermanos, que el apóstol Pablo diciéndole a los romanos, ya le acusamos nosotros a los judíos y a los gentiles. Ya sabemos que todos estábamos bajo pecado. Ahora yo les vengo a traer un evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La resurrección de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Hermanos, en Romanos capítulo 11, ahí mismo en el mismo libro, el apóstol Pablo les hablaba a los romanos y les decía, vamos a leer desde el 1 al 6. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Al principio leímos que todos estábamos en pecado, todos estábamos sin tener una posibilidad de hacer lo bueno. Pero le dice el apóstol Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Cuando dice desde antes, hay también otros versículos donde dice que Dios nos conocía desde antes que nosotros naciéramos. Entonces el apóstol Pablo dice, yo no le he desechado al pueblo desde que yo antes le conocí. Y dice, ¿o no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte,
y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dice el versículo 6, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Hermanos, más adelante vamos a leer que la riqueza de Jehová contra el pueblo de Israel y contra los gentiles, el Señor demuestra realmente su amor. No solamente en Juan 3:16 cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Imagínense si solo leemos así literalmente, pareciera ser que no tiene tanto amor. Pero ¿qué les digo si yo les digo ahora, porque el Señor tuvo grande amor? Cuán grande era su amor que Él murió. Que el Señor mandó a su Hijo unigénito para que diera su vida por nosotros. Suena más grande. Luego, hermanos, quiero que volvamos para entender el capítulo 11 del libro de los Romanos. Quiero irme a Isaías nuevamente. Isaías capítulo 11, 10, versículos 10 y 11. Dice, Isaías capítulo 11 y versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Isaías, hablando de todos estos pueblos, está hablando de judíos y gentiles. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? En Romanos capítulo 15. Aquí es donde viene la alegría de judíos y gentiles, aquellos que creyeron en Jesús. En Romanos capítulo 15, versículo 7 en adelante dice, por tanto, Romanos 15, versículo 7, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. De estas promesas que estuvimos hablando anteriormente, vino Jesús a confirmar. Dice, para confirmar las promesas hechas a los padres. Dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice en Isaías, ahí en el versículo 12, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles, los gentiles esperarán en él. ¿Entienden, hermanos? Ahí donde Isaías estaba diciendo que hablaba sobre la gente que van a esperar en ese pendón. Acá dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir
a los gentiles esperarán en Él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en Él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ya nos estamos acercando al punto, hermanos. Quiero hacerles entender, o quiero hacer que se entienda, cuán perdidos y muertos estábamos antes que venga Jesús. Ahora nosotros somos los gentiles y también están los judíos. Y nosotros nos alegramos, nosotros los gentiles, nos alegramos en el Señor, porque ahora nuestra esperanza está en Él. Hermanos, ahora vamos al punto. En Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3. Cuán grande amor nos ha tenido el Padre, hermanos, que por medio de su gracia, Él nos abre, nos quita el velo de nuestros ojos, abre nuestros oídos para poder entender su palabra. Él nos da la posibilidad que nosotros no teníamos, la posibilidad que nosotros no teníamos al venir y morir en la cruz del Calvario. En el versículo 3 dice, bendito sea, del capítulo 1 de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahí está lo que hoy estábamos leyendo. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria ¿de qué? De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Acá es donde tenemos redención. Nosotros no podíamos, pero ahora tenemos redención por su sangre. Dice, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Las riquezas de quién, hermanos? De Dios. Dios nos mostró su gracia. El apóstol Pablo le escribía a los de Efesos y les decía ahora, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo oído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sé que suena muy profundo, tal vez algunos se están un poquito, pero lo que quiero hacer entender, hermanos, y lo que el apóstol Pablo quería hacerle entender a los de Efesios, es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el apóstol Pablo lo que quiere hacerle entender con todos estos, hablando de Isaías, hablando de los Salmos, es que no hay nada más importante en la tierra que la gracia de Dios con nosotros. Que no hay nada más grande que pudo haber en todo el mundo que la gracia de Dios. Que no hay más nada comparable que lo que hizo el Señor, Dios Todopoderoso con nosotros, conforme, ¿qué dice? A sus riquezas. Que no hay nada comparable con eso.
Ese era el evangelio de Pablo. Ese era el evangelio de Pablo. Por eso Pablo en algunas partes le dice a los, sea anatema yo si le traigo otro evangelio. Este es el evangelio, que Cristo vino y murió, que su gracia nos salvó. Ese era el evangelio de Pablo. Y eso es lo que yo quiero, hermanos, expresar en esta mañana. Sé que todos sabemos que la gracia de Dios es grande, pero a veces, por alguna razón, no le hemos visto de este lado. Que sí estábamos muertos y que sí no teníamos ninguna posibilidad. Pero viene Jesús, muere en la cruz del Calvario, resucita. Dice que se rompe el velo del templo. Ahí nos da una posibilidad de poder tener fe en Él. Porque es por medio de la fe. Y vamos a seguir leyendo y ya llegamos al punto, hermanos. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, el apóstol Pablo le sigue diciendo a los Efesios, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memorias de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo le decía, yo todas las veces que me voy a orar doy gracias a Dios por ustedes, por lo que ustedes entendieron. Y ahí les dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo le estaba haciendo entender a ellos y orando por ellos, que abra sus ojos, para que ellos puedan entender cuál era el fin y cuál era el principio de lo que estaba pasando, que era la gracia de Dios. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y acá viene el último punto, hermanos. Y acá el apóstol Pablo les va a decir a ellos todo lo que yo le dije a ustedes de Salmos a Isaías. Y le dice de una forma resumida. En el capítulo 2 de Efesios, les dice a los de Efesios. Me imagino al apóstol Pablo con lágrimas en los ojos y sintiendo la presencia de Dios en su vida. Le dice a los de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ahí se incluía el propio apóstol Pablo, no dice todos ustedes, dice todos nosotros, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y le dice el apóstol Pablo en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, estábamos muertos, no teníamos ninguna posibilidad, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
El apóstol Pablo resalta las riquezas que el Señor Dios nuestro tuvo con nosotros. Dice el versículo el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El versículo 11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, gocémonos. Gocémonos porque nosotros somos ahora su pueblo. Y somos solo un pueblo, hermanos. Ya no existe una división entre Israel y nosotros. Les digo por qué. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando del pueblo de Israel y de los gentiles. Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por uno mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Hermanos, el apóstol Pablo les aclaraba a los efesios que ahora éramos ya uno en Cristo. El Señor nos rescata, nos salva. Somos poseedores de su gracia. Esa gracia que era inalcanzable. El Señor nos da esa posibilidad. Hermanos, estoy realmente gozoso en esta mañana porque sé que cada uno de ustedes han escuchado la palabra del Señor y sé que cada uno de ustedes valoran esto. Cuando digo valora me refiero a que son agradecidos delante de Dios. Y es importante hablar sobre esto porque el enemigo está tan fuerte en este mundo hoy en día que nos ciega la mente pensando en otras cosas. A veces escuchamos cualquier predicador que no le conocemos y escuchamos alguna doctrina rara y nos confunde y no sabemos si estamos en lo correcto o en lo incorrecto por causa de muchas veces, y digo por mí mismo que me pasó, por causa de no leer las Escrituras. Y les quiero animar diciéndoles que la Biblia dice que la palabra profética más segura es las Escrituras. No busques que alguien te hable o que Dios te hable en sueños. Está bien, yo creo que Dios habla en sueños, pero sí les digo que la palabra que les puede hablar y que es más segura es la palabra del Señor.
Le animo también diciéndole que la palabra del Señor no es de interpretación privada. Cualquiera que les diga, no, tú estás interpretando mal, dile este versículo. No, pero la palabra del Señor me dice que no es de interpretación privada. El Señor va a abrir mis ojos y me va a hacer entender. Hermanos, la Biblia dice en Pedro que hubo pues en vosotros muchos falsos profetas, como habrá falsos maestros entre vosotros que introducirán herejías destructoras. Hermanos, velemos y oremos, demos gracias a Dios por la gracia que Él ha tenido con nosotros, conforme a sus riquezas. Dice David, conforme a la multitud de sus piedades. Les bendigo, hermanos, en esta mañana. El Señor ha sido bueno, como cantábamos. La bondad de Dios es grande. El Señor, les exhorto, y también es para mí, a que busquemos cada día más de Dios, a que leamos su palabra, nos metamos, hagamos un tiempo para buscar de Dios, disciplinémonos en buscar de Dios y leer su palabra. Porque este mundo, hermanos, como dije al principio, está corrompido. El Señor ha abierto esa puerta de que se le pueda a Él tener fe. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y a veces nos acostumbramos a predicar en los púlpitos el Evangelio. Y me parece súper genial eso. Pero acuérdense que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, que es anunciar el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Esto que hoy les hablé, hermanos, son las buenas nuevas. Este es el Evangelio, la gracia de Cristo que tuvo con nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos. No sé si hay algún anuncio que Pepe quiere dar.